La Biblia no es un libro común. Sus palabras son como medicina para tu alma. Tiene el poder de cambiar tu vida, porque hay vida en la palabra. Estudiemos juntos, versículo a versículo, la palabra. En ella encontrarás la mente y la voluntad de Dios para tu vida. Interpretar la Biblia es vital, pues nos permite encontrar el sentido con el cual 40 hombres escribieron y fueron guiados e inspirados por su autor innegable, el Espíritu Santo. Iglesia, que el Señor les bendiga enormemente. Es un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios y que en el día de hoy específicamente podamos comprender esta verdad tan maravillosa que la palabra de Dios nos va a mostrar. Este es un capítulo en el cual nosotros vemos la salvación en Abraham y en Isaac. Nosotros vemos el evangelio, las buenas nuevas de salvación a partir de estos dos hombres, a partir de los dos primeros patriarcas. Y es maravilloso cómo la palabra de Dios desde sus comienzos, desde su principio, estaba señalando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuésemos redimidos aún sin merecerlo. Es impresionante cómo este Isaac se va a mostrar como un tipo de Cristo y verdaderamente va a establecerse en la verdad que nosotros conocemos a través de la palabra de Dios. Entonces yo les invito a que no se desconecten y a que puedan comprender conmigo, entender conmigo este capítulo 22 de Génesis, que nos va a llevar a nosotros a mirar el amor de Dios desde una perspectiva diferente, y que nosotros somos bienaventurados por poder conocer esta verdad, pero sobre todo por poder experimentarla. Que no hay nada más maravilloso que haber aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas y que esto ahora haga parte de nosotros. Que no hay nada más maravilloso que poder decir que nosotros somos hijos de Dios y que esta verdad se haya incorporado en nuestros corazones. Vamos a comenzar este tiempo orando y que sea el Señor Jesucristo revelándose hacia nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy presento nuestras vidas delante de ti. La de cada una de las personas que se encuentra conectada en este tiempo, Señor, en esta mañana. Te pido que seas tú iluminándonos, que seas tú trayendo revelación a nuestras vidas. Padre Santo, que tú nos muestres a través de tu palabra tu sacrificio. Que tú nos muestres, Espíritu Santo de Dios, a través de tu palabra todo lo que tú entregaste por nosotros. Padre, para que nosotros también estemos decididos a perder la vida por causa de Cristo, a perder lo que nosotros éramos por causa de ti, Señor, y hallar la verdadera vida en Cristo Jesús. Padre, porque cuando tu palabra dice que tú pones delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, estás hablando de ti y de otros caminos, Señor. Y nosotros decidimos, Padre Santo, escogerte a ti, escoger la vida, escoger lo más maravilloso de todo sobre nosotros, para que seas tú derramando de tu presencia, Señor, para que seas tú derramando de tus bendiciones hasta que sobren y abunden sobre nuestras vidas. Padre, hoy nos presentamos delante de ti radicalmente, buscando, Señor, presentar nuestras vidas como sacrificio agradable y vivo delante de ti, Padre Santo, como tú lo hiciste en algún momento. Padre, que esta representación hoy pueda conmover nuestros corazones, Señor. Hoy pueda llevarnos a entregarnos más a ti, Señor, a entregarnos más en el servicio, Padre Santo, y que finalmente nosotros vayamos a esta salvación tan maravillosa, a este regalo tan glorioso, Padre Santo, que tú nos has entregado a todos y cada uno de nosotros. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, ponemos delante de ti cada versículo. Yo pongo delante de ti mi vida, Señor, para que me permitas guiar a las personas que quieren comprender esta verdad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Padre Santo, y te pido que verdaderamente me uses
para traer tu palabra a todas y cada una de las personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar entonces con este tiempo, y para mí es un privilegio maravilloso poder explicar este capítulo. Este capítulo que en la Reina Valera tiene un título y es: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y vamos a ver a través de esta palabra entonces el evangelio en Abraham, como ustedes lo están pudiendo ver. Y quiero que verdaderamente centremos nuestro corazón en comprender todas y cada una de las cosas que aquí serán mostradas en estos 24 versículos. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y la palabra de Dios nos va a enseñar en este primer versículo que Dios prueba a Abraham. Y lo maravilloso de esto es que Dios no prueba a Abraham para producir fe, porque hay dos tipos de prueba: una para producir fe y otra para revelar fe. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la prueba que le fue destinada a Abraham es para revelar fe. La fe en Abraham ya había sido producida, su corazón ya había sido probado de tal manera que la fe ya estaba en su corazón. Que en un proceso grandísimo, en unos 26 años, el Señor le estuvo enseñando a Abraham tantas cosas. Abraham primero tenía un siervo. Abraham antes tuvo un hijo llamado Ismael. Abraham tuvo que resistir la promesa durante 13 años sin recibir revelación de Dios. Abraham ya había sido probado por Dios para producir fe, pero había llegado el momento de ser probado por Dios para revelar fe. Y esta es una de las pruebas más honorables que nos enseña la palabra de Dios. Porque hubo también otro hombre que fue probado para revelar fe, y ese hombre era Job. Y nosotros lo conocemos muy bien. Nosotros conocemos muy bien todos los sufrimientos, todas las tribulaciones por las cuales este hombre tuvo que pasar. Pero que finalmente este hombre fue exaltado, que finalmente este hombre fue bendecido, que finalmente este hombre fue glorificado. Y esto era lo que le estaba pasando a Abraham. Estaba siendo probado para revelar fe, para revelar todo el procedimiento que Dios había tenido con él. Y esta prueba era privilegiada. Y digo privilegiada no porque no significara algo para él, no porque él lo hiciera sin sentir nada al respecto, sino porque a pesar de que él sentía cosas, era más importante su fe. Él no vivía por sentimientos, no vivía por el hecho de voy a tener que sacrificar a mi hijo, sino que vivía por el hecho de: aunque yo sacrifique a mi hijo, Dios aún lo podrá resucitar de entre los muertos. Abraham estaba siendo probado de la manera más maravillosa de todas. Y cuando nosotros somos probados de esta manera, si resistimos la prueba, si resistimos todo lo que el Señor nos ha encomendado, finalmente vendrán bendiciones de lo alto. Finalmente vendrán las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y eso podrá hacer una obra maravillosa sobre nuestras vidas. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriac y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Varias cosas en este versículo. Primero que todo, ¿por qué Isaac es un retrato de Jesús? Y vamos a comenzar a mirar ciertas características que nos van a llevar a concluir: Isaac es tipo de Cristo. Y la primera de ellas es que Isaac para Dios era el unigénito de Abraham. Y de la misma manera la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Jesús era el unigénito de Dios. Y la palabra de Dios dice: porque de tal manera envió Dios al mundo, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también la palabra de Dios nos está indicando en este versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único. Y nosotros sabemos que Abraham tenía otro hijo, que Abraham tenía a Ismael, pero Isaac era el unigénito de Abraham para Dios.
Porque si nosotros miramos detalladamente en el capítulo anterior, Abraham despide a Ismael y desde ese momento Isaac se convierte en el unigénito de Abraham, a pesar de que Ismael es bendecido por ser hijo de él. Y esta es una de esas primeras características que nos permitirán a nosotros señalar: Isaac es el unigénito de Dios. Pero segundo, Isaac es el hijo amado de su padre. Y la palabra de Dios nos enseña esto a nosotros en varias ocasiones, sobre todo en el bautismo de Jesús, pero también en la transfiguración de Jesús, cuando el Señor, a través de una voz del cielo, dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero la palabra de Dios nos va a decir en este versículo 2, Isaac, a quien amas. Isaac era el hijo amado de su padre. Abraham estaba entregando lo que más amaba, lo que más amaba, lo que siempre había anhelado, lo que en sus 100 años de vida había anhelado. Y estaba entregando lo que más amaba. Y es necesario que nosotros nos preguntemos en este momento: si Dios se presentara delante de nosotros y nos dijera: entrégame lo que más amas, ¿nosotros lo haríamos? Nosotros tendríamos la capacidad para decirle: Señor, tómalo. Tómalo porque yo sé que tú puedes retribuírmelo. Tómalo porque yo vivo bajo la obediencia absoluta de Dios. Tómalo porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tómalo porque no importa lo que pase, si tú me lo pides es porque tú harás algo a través de eso en mi vida. ¿Será que si Dios se presenta hoy delante de nosotros y nos dice: entrégame lo que amas, entrégame lo que para ti es lo único, nosotros seríamos capaces de entregarlo? Y en esto tiene que ser probado nuestros corazones, para que nosotros verdaderamente comprobemos si nosotros estamos en las pruebas que producen fe o en las pruebas que revelan fe. Y cuando nosotros miremos esto y estemos enfrente de estas preguntas, podremos decir: el Señor ha procesado mi corazón de tal manera que yo podría hacer lo que hizo Abraham, ¿o no? El Señor sí ha procesado mi corazón, pero todavía me falta muchísimo para tener la fe que tuvo ese hombre. La fe que hacía que lo que no es posible se convirtiera en algo posible. La fe que hacía que se diera vida a lo muerto. La fe que hacía que las cosas que no eran se convirtieran y fuesen. Ahora, este versículo Dios también nos va a indicar el lugar del sacrificio. Y el lugar fue escogido y designado por Dios, porque la palabra de Dios nos está hablando del monte Moriah. Y en el monte Moriah, cerca de ese monte, de hecho en las laderas de ese monte, se encontraba ubicado el Calvario. Se encontraba ubicado el monte Gólgota, el lugar de la calavera. Y nosotros podemos ver entonces que el Señor había designado el monte Moriah porque era un lugar próximo al lugar donde nuestro Señor Jesucristo se presentaría como sacrificio para toda la humanidad. Y esto fue escogido por Él. Abraham al final no rehúsa el sacrificio porque él tiene la plena certeza de que mi Dios puede resucitar a Isaac en medio de los muertos. Y esto nos lo va a mostrar la palabra de Dios. Y quisiera que fuéramos a ese versículo en Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19. Y eso nos va a mostrar la fe tan inmensa que tenía Abraham, porque hasta ese momento nadie había hablado de resurrección. Absolutamente nadie había resucitado de entre los muertos. Nosotros creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y a causa de eso creemos en nuestra resurrección. Pero Abraham no tenía una señal de eso. Abraham había recibido el evangelio puro y capacitante de Dios y a causa de eso creyó lo siguiente. Y dice la palabra de Dios así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho:
En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y más adelante vamos a ver por qué la palabra de Dios está diciendo en sentido figurado. Pero qué hermosa era esa fe de Abraham, que él había alcanzado ese punto en el cual se entregaba completamente al Señor y lo entregaba todo en sus manos. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y la palabra de Dios nos dice, se levantó muy de mañana, una obediencia inmediata. Sin embargo, preguntémonos nosotros en este momento, ¿quién hubiera dormido en esa noche? ¿Quién hubiera podido dormir en esa noche? ¿Quién hubiera podido dormir cuando al otro día iba a entregar al hijo que amaba, a su único hijo como Dios lo llamaba? Y no hay ni siquiera la muestra más sutil de que Abraham decidió no hacer lo que Dios le dijo, sino que la palabra de Dios nos muestra que él no escatimó, que él no pensó en hacer algo contrario a lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y lo que nosotros tenemos que comprender a través de ese versículo es que Abraham estaba confiando en Dios, aun cuando no entendía lo que estaba pasando. Y en ocasiones nosotros creemos que tenemos que entenderlo todo. En ocasiones decimos, Señor, pero no entiendo, por eso no lo hago, por eso mejor lo hago mañana, por eso mejor lo hago en otro tiempo. Y terminamos nosotros procrastinando en la decisión que nosotros tenemos que tomar para Dios. Y eso no es lo que viene de parte del Señor. Lo que viene de parte del Señor es que nosotros digamos, aunque no entiendo, si tú lo dices, yo lo llevaré a cabo. Si tú lo dices, yo cumpliré con eso que tu palabra me está mostrando. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que llevarnos a nosotros a hacer. Porque cuando nosotros oramos, aun cuando no se entiende, después miramos la gloria de Dios. Y yo estoy segura de eso, iglesia, porque yo lo he experimentado. Cuando no se entiende nada, cuando creemos que lo que el Señor nos está pidiendo es descabellado, que no alcanza nuestro entendimiento, después miramos la gloria de Dios cuando lo recibimos con obediencia. Pero cuando escatimamos, después miramos también las consecuencias, y eso también lo he experimentado. Cuando pensamos en hacerlo o no hacerlo y perdemos tiempo para cumplir con la voluntad de Dios, después vienen las consecuencias, porque el tiempo no se recupera. Porque aunque el Señor nos lleva a aceleramientos impresionantes, el tiempo no puede ser recuperado de la manera en la que hubiera sucedido si hubiéramos obedecido inmediatamente. Ahora es muy importante que nosotros sepamos en este versículo 3 que no hay ni una sola línea que nos permita a nosotros conocer que Abraham buscó el consejo de otros. No hay ni una sola línea que nos diga a nosotros cómo se sintió Abraham. Y reitero, no es que Abraham no se hubiera sentido bien todo el tiempo con lo que estaba pasando. No se trataba de eso. Se trataba de que Abraham vivía por fe, y que esa fe lo llevaba a cumplir la voluntad de Dios. No es que Abraham no se hubiera sentido en algún momento angustiado. Lo más probable es que sí lo haya hecho. La palabra de Dios no nos lo revela, pero no quiere decir que Abraham no haya sentido nada. Todo lo contrario, quiere decir que Abraham pudo sentirlo todo, pero que aún con eso decidió hacer la voluntad de Dios. Y como nosotros sabemos, Dios había estado entrenando a Abraham. Dios entrenó a Abraham en el capítulo anterior cuando le dijo, entrégame a tu hijo Ismael, despide a tu hijo Ismael, para que puedas vivir las bendiciones de la promesa, para que puedas vivir en absoluta confianza delante de lo que yo he presentado delante de ti. Era una petición menos severa, era una petición que para nosotros humanamente podría parecer menos dura, porque era Ismael.
no era el hijo que Abraham amara con todo su corazón. Sin embargo, eso no quiere decir que Abraham no lo amara. Y él se preparó para eso y logró hacerlo. Y en el capítulo siguiente el Señor le pide: ahora entrégame a tu hijo Isaac, a quien amas. Y esto es maravilloso, que Abraham haya alcanzado ese nivel de confianza en Dios. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Estoy segura de que son sin duda los 3 días más largos de la vida de Abraham, con pensamientos que la palabra de Dios no nos permite conocer, pero que en medio de todos esos pensamientos él mantenía la promesa de Dios, él mantenía la palabra de Dios. Iglesia, yo no digo que los pensamientos no vengan, no digo que las tentaciones, que en ocasiones las cosas malas que Satanás quiere que vengan sobre nuestras vidas no sean un ataque para nosotros. Lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros es que ese pensamiento no debe prosperar en nuestro corazón, porque cuando estos prosperan, ese veneno se esparce sobre nosotros, destruye nuestra fe y no nos permite cumplir con la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros detenemos el dardo en medio de todo lo que está sucediendo, iremos a la voluntad de Dios, iremos a lo perfecto que Dios ha destinado para nosotros. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Otra característica, y es que así como nuestro Señor Jesucristo se quedó solo en ese proceso tan doloroso después de la oración en el Getsemaní, de la misma manera Abraham e Isaac iban a tener que pasar por este proceso solos. De la manera en la que Cristo permaneció con nuestro Señor, con nuestro Dios Padre en la cruz del Calvario, en medio de todas las cosas, de la misma manera Abraham e Isaac iban a despedir a sus siervos. Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a poder comprender entonces que verdaderamente en medio de todo esto ellos estaban despidiéndolos. Y vamos a ir a la palabra en Marcos capítulo 14 versículo 27, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Capítulos después, todos los discípulos huyeron esa noche y abandonaron al Señor. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Así como los discípulos, aunque dijeron nunca te dejaremos, aunque el discípulo Pedro dijo: Señor, mi vida pondré por ti. Aún con todo eso, los discípulos abandonaron a Jesús en esa noche. Y después de eso, la palabra de Dios también nos va a enseñar entonces a nosotros que verdaderamente esto tenía que pasar y que era un señalamiento a todo lo que el Señor estaba haciendo. Ahora este versículo 5 dice: y adoraremos. Y tal vez no se trataba de una adoración típica. Tal vez ellos no iban a ir a cantar y a levantar sus manos de la manera en la que nosotros lo solemos hacer en el templo. Pero esta es la mayor adoración: amar a Dios por encima de todos y por encima de todas las situaciones. Amar a Dios por encima de las personas. Amar a Dios por encima de las cosas. Amar a Dios por encima de las circunstancias. Esta es la verdadera adoración. Porque nosotros podemos cantar muchas cosas, pero cuando nosotros verdaderamente nos veremos enfrentados, así somos adoradores o no, es cuando estemos frente a una prueba y decidamos o no hacer lo que la palabra de Dios dice respecto de ella. Iglesia, nosotros podemos cantar que venga el reino de Dios, que se haga su voluntad. Pero si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con lo que la palabra de Dios dice, entonces nosotros no somos verdaderos adoradores. Nosotros somos adoradores de papel. Nosotros somos adoradores de mentira. Porque los que verdaderamente adoran
están convencidos de que amar a Dios es la mejor de las decisiones. Amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón y con toda el alma, como lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué más vamos a comprender a través de este versículo? Y es que Abraham termina diciendo: y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. ¿Será que Abraham entonces pensaba que Dios estaba fingiendo una prueba? ¿Será que Abraham entonces pensaba que se trataba solamente de una prueba y que Dios no iba a exigirle finalmente esto? De ninguna manera. Porque es que la fe de Abraham estaba basada en otra cosa. La fe de Abraham estaba basada en que Dios lo levantaría de los muertos. Y esto es lo que hace la fe de Abraham excepcional. Porque él pudo haber pensado: ¿será que Dios sí hace eso? ¿Será que Dios sí me exige a mi único hijo? Él pudo haber pensado: no, Dios no hace eso. Yo voy a ir y voy a hacer como si estuviera cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero no, Dios conocía el corazón y sabía que Abraham estaba convencido de que el Señor estaba pidiéndole esto, pero que aún así el Señor iba a responder a su promesa. Versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Quién tenía entonces la leña antes? Isaac. Isaac estaba cargando la leña de su propio holocausto, de la misma manera en que el Señor Jesucristo cargó su propia cruz. De la misma manera en que el Señor Jesucristo cargó el madero infernal en el que Él mismo moriría. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender: el maravilloso evangelio de la salvación siendo revelado a través de la historia de Abraham e Isaac. El fuego del que está hablando la palabra de Dios, representaba el poder consumidor de la ira de Dios por el pecado que nosotros habíamos cometido, por el pecado que toda la humanidad cometió, por el pecado que la humanidad llevó a cabo y que aún así con su propia mano puso sobre el cordero y lo degolló para el holocausto. Que eso somos nosotros. Y que aún así Él fue el que cargó la propia cruz en la cual Él moriría para darnos salvación a todos y cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice en este versículo: y fueron ambos juntos. Y lo que esto nos va a significar es que Dios estaba en Cristo, reconciliándonos con Él mismo. Dios estaba en su Hijo, reconciliando a toda la humanidad, dándole toda la oportunidad a la humanidad de que entonces nosotros pudiéramos reconciliarnos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y alguien nos va a responder esta pregunta en el Nuevo Testamento. Y quien nos respondió esta pregunta fue Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Que cuando la palabra de Dios está preguntando: ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Juan el Bautista responde: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es tan maravilloso, esto es tan glorioso, sentir que nuestro Señor lo ha entregado todo para que nosotros entonces podamos vivir conforme a Él. Nosotros no merecemos ese sacrificio, no lo merecemos, pero es lo mejor que nos ha pasado sobre nuestras vidas y es lo que siempre hemos necesitado. Y es que muchas veces nos tenemos que acercar al Señor y decirle: no lo merezco, pero lo necesito. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Y mucha atención aquí porque la palabra de Dios no dice Dios proveerá de cordero para el holocausto, sino que la palabra de Dios dice Dios se proveerá. Dios se proveyó a sí mismo como cordero para el holocausto. Dios a sí mismo se pondrá como cordero para el holocausto. Será Él mismo, no mandará otro, no mandará otro. Porque si el Señor hubiera entonces enviado un ángel para que nosotros nos salváramos, esa salvación no hubiese sido tan impactante. No hubiéramos experimentado el amor de Dios de manera tan cercana. Pero cuando Dios se pone a sí mismo para que nosotros seamos salvados, es cuando experimentamos el amor maravilloso de Dios. Y comprendemos que Dios se proveyó como cordero para el sacrificio que Él tenía que presentar. Que Él se presentó como cordero para quitar el pecado del mundo. Versículos del 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham allí un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo primero que se tiene que comprender aquí es que Abraham no era un niñito. No. Isaac no tenía 5 años. Isaac no era un niño. Isaac era un hombre. Y aún con todo eso, aún teniendo él de pronto más fuerza, de pronto más vigorosidad que su padre, no decidió oponerse en ningún momento al sacrificio que su padre iba a presentar. La palabra de Dios dice, Abraham ató a Isaac, y en ningún momento dice la palabra de Dios, Isaac se opuso a que Abraham lo atara. En ningún momento la palabra de Dios nos enseña esto, y es porque Isaac es el sacrificio que no ofrece resistencia. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo lo es. Y la palabra de Dios nos va a mostrar esto a nosotros a través de 2 versículos. Y vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículo 7. Y a Salmos capítulo 40, versículo 8. Y dice la palabra de Dios en Isaías de la siguiente manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo pudo haberse defendido. El proceso sobre él no iba conforme a la ley. Jesucristo fue sentenciado, crucificado en el mismo día. No tuvo procedencia su proceso como lo revela la palabra de Dios a través de la ley. La ley nos va a mostrar a nosotros que una persona tenía que ser juzgada, imputada y sentenciada en días diferentes. Pero no, todo eso se lo propinaron al Señor en un solo día. El Señor tenía defensa. El Señor tenía argumentos. El Señor pudo haber hablado a Poncio Pilato, pudo haberse defendido delante de Herodes, y no lo hizo, no abrió su boca. Jesús no ofreció resistencia porque Él sabía que ese holocausto nos daría salvación. Y de la misma manera Isaac lo hace, no ofrece resistencia porque eso era lo que el Padre le estaba pidiendo. Porque aún podemos ver a Jesús en el Getsemaní: Padre mío, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De la misma manera Isaac, delante de Abraham, decía: no se haga mi voluntad sino la voluntad de Dios y la voluntad de mi Padre. Y esto es lo que nos permite ver a nosotros a Jesús, a Isaac como un tipo de Cristo, a Isaac como un tipo de aquel que nos daría la salvación. Y qué maravilloso es que nosotros podamos lograr lo que alcanzó el Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Salmos, reitero, capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, el hacer
tu voluntad, como Jesús en el Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Este es el nivel que nosotros tenemos que alcanzar. Este tiene que ser el nivel de nuestra fe. Que nosotros no escatimemos nada. Que así como el Señor no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 32, de la misma manera nosotros no escatimemos nada delante del Señor, comprendiendo lo maravilloso que es Él, lo maravillosas que son sus palabras, lo maravilloso que es su amor y de la manera tan importante en la que se manifiesta sobre nuestras vidas. Y lo segundo que tenemos que comprender a través de estos versículos es que Abraham tomó el cuchillo dispuesto a matar a su hijo. Lo iba a degollar realmente, lo iba a degollar. No escatimó, él tampoco escatimó. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios e inmediatamente llevarla a cabo. Porque eso es lo que prueba una fe verdadera. Versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Suena parecido cuando el Señor le apareció al apóstol Pedro y le dijo: Simón, Simón. Parece que cuando el Señor habla de esta manera se trata de algo urgente. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que le temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios mío, qué importante esto. Y es que el Señor ya conocía que Abraham había temido tanto a Dios en su corazón, que había buscado hacer su voluntad a como de lugar. Y esta es la invitación, iglesia. Esta es la invitación, es la más maravillosa invitación que el Señor nos ha hecho. Que nosotros podamos mostrarle a Dios que nosotros tememos tanto a Él, que no lo dejaremos avergonzado. Y recuerde que al principio yo le dije que Job había sido probado de la manera en que Abraham, una prueba para revelar fe. Y que esa prueba para revelar fe al final exalta a Dios. Y que si nosotros logramos esto, Dios será exaltado en todas y cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo. Y vamos a resumir a Isaac como tipo de Cristo, porque Isaac en el próximo versículo va a ocupar otro papel, va a ocupar otro tipo y va a hacer otra representación. Pero hasta el momento tenemos que Isaac y Jesús fueron amados por su padre, que Isaac y Jesús se ofrecieron a sí mismos sin oponer ningún tipo de resistencia, que ellos llevaron el madero para su sacrificio, que ellos se sacrificaron en el mismo monte, que fueron librados de la muerte el tercer día. Ambos. Recuerde cuando la palabra de Dios dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos. Ese era el momento y fue librado de la muerte. Tenemos que sus nombres fueron dados por Dios. Recuerde Isaías capítulo 7 versículo 14, cuando la palabra de Dios profetiza de aquel que sería llamado Emmanuel. Pero también recuerde cuando el Señor se presenta delante de Sara y le dice: y tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. Sus nacimientos fueron milagrosos y fueron profetizados, y finalmente ambos fueron abandonados. Isaac como tipo de Cristo. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En este momento Isaac va a dejar de representar a Cristo y va a comenzar a representarnos a nosotros, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, que en lugar de morir ellos, murió el Señor Jesucristo. Que en lugar de morir nosotros, murió el Señor Jesucristo. Isaac iba a representar
a Barrabás, aquel asesino, aquel homicida que había sido de alguna manera rescatado por el pueblo de Israel y que había sido puesto en su lugar. Nuestro Señor Jesucristo, inocente, Él inocente puesto en nuestro lugar. Ese carnero trabado en ese zarzal representa a Jesús, que toma el lugar de nosotros los pecadores. E Isaac toma el lugar de los creyentes y se hace el intercambio, se hace la sustitución por la cual nosotros somos salvados en el nombre de Jesús. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y dice la palabra de Dios aquí, en el monte de Jehová será provisto. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que aquí aparece la expresión Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y yo estoy segura que el Señor, después de haber entregado a su Hijo, proveerá todo lo que nos sea necesario a nosotros. Que el Señor, después de haber entregado lo que más amaba, nos proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Y es preciso que en el monte del Señor fue provisto, que en el monte Gólgota Él se proveyó a sí mismo, Él se entregó a sí mismo y demostró entonces un amor superior sobre nosotros, un amor incomprensible, un amor impresionante, un amor indescriptible, porque nosotros no tenemos razones para ser amados por Dios. No hay razón para ser amado por Dios. Yo no tengo razones para ser amada por Dios. No tengo razones. Pero aún así el Señor lo hizo y un día me rescató y me llamó de tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que yo agradezco. Eso es aquello por lo cual yo amo a Jesús. Porque Jesús nos amó primero a nosotros. Porque Jesús nos amó antes de que nosotros le amáramos. Versículos del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a leer hasta el versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aunque Isaac no fue sacrificado, en sentido figurado lo fue. Y es cuando tenemos que volver a Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19, para que nosotros podamos comprender lo que la palabra de Dios está diciendo, que Isaac fue sacrificado en sentido figurado. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios realmente aquí? Y es que en este texto aparece como si Isaac hubiera muerto y hubiera resucitado entre los muertos. Y esto es porque él va a ser una figura real del Señor Jesucristo. Es como si verdaderamente Abraham, habiendo tomado la decisión, hubiera sacrificado a Isaac y hubiera resucitado al tercer día para ser figura de nuestro Señor. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Sin embargo, aquí dice la palabra: por mí mismo he jurado. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 15, porque después la palabra de Dios, después el autor de Hebreos, que no se tiene conocimiento certero acerca de quién es, unos dicen es Pablo, otros dicen es Apolos, pero realmente no sabemos quién es este autor de este libro
tan grandioso que nos va a decir a nosotros lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, aquí está la razón, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo alcanzado con paciencia, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Maravilloso. La razón por la cual el Señor juró a Abraham en ese momento por sí mismo es que solamente Él puede dar certeza de sus juramentos. Que Dios no puede decir: juro por fulanito, juro por aquello, juro por tal cosa, sino que no hay mayor garantía, no hay una mayor prestación de que Dios va a cumplir con las cosas que Él nos ha dicho, que Él mismo. No hay una mayor garantía, y es lo que nosotros tenemos que tener claro, que si Dios dijo, Él lo hará, porque Él ha jurado por Él mismo. Por Él mismo, que Él no jura por otros, que Él jura por Él, porque Él es mayor sobre todas las cosas, porque solamente Él puede dar la certeza. Él nos puede dar la certidumbre de que cumplirá con todas y cada una de las cosas que ha dispuesto sobre nuestras vidas. Y eso es lo que me permite decir a mí: el Señor lo hará. No importa qué sea, no importa qué tan grande sea, el Señor lo hará. No sé cómo, porque yo no puedo, pero el Señor lo hará. El Señor extenderá sus fuerzas donde las mías no llegan. El Señor cumplirá su voluntad en medio de todo lo que Él nos está diciendo. Y Él ha jurado por sí mismo que llevará a cabo todas las cosas que nos ha encomendado. El otro punto que nosotros debemos comprender de este fragmento de versículos es cuando la palabra de Dios dice en el versículo 17: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y lo que la palabra de Dios está diciendo en este versículo es una profecía de la derrota que Jesucristo le propinaría a Satanás. Es la profecía de la muerte y la resurrección de Jesucristo y lo que propinaría en el enemigo. Porque recordemos que en medio de la muerte del Señor Jesús, Satanás creía que había triunfado, pero lo que no sabía, lo que él no alcanzaba a dimensionar, era lo que iba a suceder en un momento después. Y esto es lo que nos muestra la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y es la promesa más maravillosa, porque yo estoy convencida de que el acta de decretos que me era contraria fue clavada en medio de la cruz, y que a causa de eso el enemigo no tiene entonces derecho legal sobre mi vida, y que es Jesucristo quien me sustenta y de quien mi vida y a quien mi vida está sujeta. Y dice la palabra de Dios así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que realmente sucedió, y esto es lo que está profetizando la palabra de Dios en este versículo: el triunfo, el vencimiento de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás, contra todo pronóstico que Él hubiera realizado. Y para que finalicemos, vamos a leer los versículos del 20 al 24. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz a sus hijos, a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Fidlat y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su conocimiento y su concubina, que se llamaba Reuma,
dio luz a Teba, a Gaán, a Tahash y a Maaca. ¿Y por qué la palabra de Dios hace esta transición tan fuerte? Vamos a pasar entonces del sacrificio de Isaac a la descendencia de Nacor, hermano de Abraham. Y es que la palabra de Dios va a salir de la historia de Abraham e Isaac, y en unos próximos capítulos muy prontos se va a enfocar en el segundo patriarca, en Isaac, y se va a enfocar en su vida, y por eso es que la palabra de Dios nos va a mencionar a Rebeca, porque esto va a ser como la antesala al conocimiento de Isaac y Rebeca, para que posteriormente nosotros nos enfoquemos entonces en la historia del segundo patriarca. Y de esta manera finaliza entonces este capítulo tan maravilloso en el que nosotros hemos comprendido la palabra de Dios. Y yo quiero que seamos conscientes de lo que hemos aprendido, que seamos conscientes de un evangelio que vivió Abraham, que lo vivió con todo su corazón, que lo vivió con todo de sí y que decidió aceptar lo que el Señor había hecho sobre su vida. Y esto es una cosa maravillosa. Esta es una de las mejores cosas que ha sucedido a través de la historia de la Biblia. Todo el mundo conoce acerca de esto, cómo Abraham iba a entregar a su hijo Isaac, al hijo que amaba, en sacrificio a Dios porque confiaba en Él. Y la invitación que el Señor nos hace en esta mañana es que nosotros podamos continuar en los caminos del Señor, que nosotros podamos llevar a cabo su voluntad, sin importar lo que esto implique para nosotros. Que si el Señor apareciera en este tiempo y nos dijera, entrégame lo que amas, nosotros estemos en la capacidad de hacerlo, porque sabemos que tenemos un Dios bueno. Y que sin importar lo que Él nos pida, si de verdad Él nos lo pide, Él retribuirá cualquier esfuerzo. Y aún Él probará nuestra fe para poder revelarla y exaltarse en medio de nuestras vidas. Oremos en este tiempo y encomendémonos al Señor para que podamos alcanzar esto que la palabra de Dios ha mostrado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en primer lugar queremos agradecerte, Señor, por ese sacrificio tan maravilloso, por este sacrificio tan incondicional, tan desinteresado, Señor. Por eso nosotros hemos decidido entregar nuestras primicias a ti, entregar lo mejor de nosotros a ti, no a las personas, no a las cosas, no a las circunstancias, porque la palabra de Dios indica que te amemos a ti con todo lo que nosotros tenemos, que te amemos a ti de todo corazón, que te amemos a ti con todas las fuerzas, que te amemos a ti con todo el alma, Señor, porque eso es lo que nos enseña y nos insta a hacer la palabra de Dios. Y nosotros queremos hacerlo, y nosotros queremos cumplirlo, queremos acercarnos a amarte tanto como tú nos amas. Queremos entregar lo mejor de nosotros. Queremos permanecer, Padre Santo, en tu palabra. Queremos permanecer, Padre Santo, en tus preceptos, en tus mandamientos, en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Queremos presentar nuestros cuerpos como sacrificio agradable y vivo a ti, para que tú hagas con nosotros lo que tú deseas, para que verdaderamente tú, Señor, puedas vivir a través de nosotros, para que, Espíritu Santo de Dios, ya no vivamos más nosotros, sino que tú vivas en medio. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en nuestras vidas, manifiéstate en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos alcanzarte, Señor, y glorificarte en medio de todo lo que nosotros hacemos. Hoy queremos aprender a partir de este capítulo, Señor, a aumentar nuestra fe, a luchar para que nuestra fe sea aumentada en ti, Señor, a tener una relación más profunda con la palabra de Dios, para que nosotros sepamos que nuestro Dios nunca nos llevará
a donde Él con su fuerza, con su mano extendida, no pueda sostenernos. Que la palabra de Dios nos lleve a nosotros a comprender qué grande es el amor de Dios, y hasta los cielos, desbordante, ni los cielos de los cielos puede contener la fidelidad que tú tienes para con nosotros. Espíritu Santo, entregamos todo delante de ti y te damos gracias porque a partir de las Escrituras nos permites conocer tu carácter, ese carácter a través del cual nosotros podemos estar confiados. Señor, toma nuestras vidas, guíanos con sabiduría y que nosotros entonces podamos cumplir con todo lo que tú has demandado acerca de nosotros. Toma este tiempo, toma toda la alabanza, Señor, toma toda la adoración de lo que de esta explicación pueda devenir, y que en el nombre poderoso de Jesucristo todos seamos bendecidos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y les doy muchas gracias, iglesia, por permanecer conectados, por estar presentes en esta explicación de la palabra de Dios, y que verdaderamente que el Señor nos permita a nosotros ser construidos a través de esta palabra tan maravillosa que Él ha reservado para nosotros. Les deseo a todos un muy feliz día y que el Señor les bendiga en todo lo que emprendan en este día. Hasta luego.